Buenas tardes, jóvenes, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos una enseñanza de la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a encontrarla en el capítulo 4, versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El título que he decidido darle a esta enseñanza es Vamos a ejercitarnos. Y primeramente quiero comenzar con lo que Pablo no está diciendo. Pablo no está diciendo que no debemos hacer ejercicio o que es malo. Inclusive he llegado a ver videos de cristianos que satanizan el hacer ejercicio como si fuera algo malo. Realmente esto no es algo malo, inclusive es algo provechoso. Debemos cuidar de nuestra salud, debemos cuidar de nuestro cuerpo, que también vemos en otros versículos que es templo del Espíritu Santo. No hay nada malo con hacer ejercicio, claramente de una manera medida, pero Pablo lo que está haciendo en este punto es comparando el poco beneficio que podemos obtener de un ejercicio corporal a el inmenso beneficio que podemos obtener de ejercitarnos en la piedad. Pablo pone el ejercicio corporal y no sé qué ejercicio les gusta hacer a ustedes, puede ser algún deporte, puede ser caminar, asistir a un gimnasio, y sí obtenemos un beneficio, pero realmente es muy poco, como Pablo lo dice, es poco provechoso a comparación de lo que podemos obtener, de los beneficios y resultados que podemos obtener de ejercitarnos en la piedad. Ahora, ¿qué es esto de la piedad? Y yo creé una definición en la cual podemos decir que la piedad se refiere más que nada a un conjunto de disciplinas aplicadas en el cristianismo. No creo que esté hablando Pablo específicamente a una cosa. Esto es similar a cuando Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Pablo no está queriendo decir que debemos ocuparnos de ser salvos, que tenemos que hacer obras para salvación. No, sino que debemos ocuparnos en lo que respecta a la salvación. Y yo quiero mencionar 3 cosas en las cuales debemos ejercitarnos. Y estas las encontramos algunos versículos más adelante. En el versículo 13, Pablo dice: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti. Pablo le dice a Timoteo 3 cosas, realmente es bastante sencillo identificarlas, pero vamos a ver cada una de ellas y veamos el ejercicio que debemos poner en ellas. La primera es leer. Y aquí empezamos con un gran problema, porque desgraciadamente no es un hábito común o que sea placentero para muchos. Desgraciadamente no nos gusta leer, no es algo que nos guste, independientemente de la Biblia. Pongamos la Biblia a un lado, realmente no somos muy buenos para leer. Dudo mucho que haya personas aquí que les guste leer muchos libros, y realmente no es un hábito que tengamos, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. Y claramente este ejercicio primeramente debe ser aplicado a la Biblia. Nuestro principal aparato de ejercicio debe de ser la Biblia. Es la primera cosa que debemos de leer. Y después podremos empezar a leer otros libros más allá, ¿no? Hay cristianos que consideran que no es muy correcto leer otros libros, que siempre debemos leer solamente la Biblia, y yo respeto ese punto de vista, pero yo sí creo que es muy bueno leer más allá de la Biblia, pero siempre teniendo la Biblia como punto principal, nunca reemplazando o sustituyendo a la Biblia por otro tipo de lecturas. Pero esto no es un hábito que tenemos y no es muchas veces placentero, tal cual como el ejercicio, tal cual como salir a correr por las mañanas a las 6 de la mañana cuando está haciendo frío. No nos gusta, no es algo que nos cause placer, pero es un ejercicio y debemos comenzar de a poco. Muchas veces hay cristianos que dicen: bien, vamos a leer la Biblia, vamos a hacer mucho, y empiezan leyendo 10 capítulos diarios y leen 10 capítulos diarios, y el segundo día leen otros 10, y el tercer día, bueno, ya leen 8 o 7, y el cuarto día ya leen 5 nada más, y al final de la semana terminan sin leer. Y a veces esto así pasa aún en el ejercicio corporal, ¿no? ¿Cuántos conocemos a personas que llegan un día al gimnasio y hacen como 30,000 sentadillas y 50,000 lagartijas y millones de levantadas, pero solamente fueron una vez en todo el mes al gimnasio? ¿Por qué pasa esto? Porque nos sobrecargamos, porque nos esforzamos tanto en un momento y ya no tenemos para seguir en lo siguiente.
Y ese fue uno de los propósitos que teníamos, que nos propusimos con este taller de lectura, que pudiéramos leer, y estamos ya por terminar, que pudiéramos leer todo el Nuevo Testamento y de a poco, 2 capítulos, 4 capítulos diarios. Ese era el propósito, ir leyendo poco a poco e ir obteniendo enseñanzas. Pero debemos leer la Biblia poco a poco y debemos hacerlo con entendimiento. No se trata de leer por cumplir. Hay libros que muchas veces tenemos que leer, ya sea en la universidad o en algún otro ámbito, tenemos que leer por obligación, ¿no? Y no prestamos tanta atención a lo que leemos, solamente leemos, tienes que leer este libro y lo leemos y al final te preguntan ¿de qué trató el libro? No tengo ni la menor idea. Esto no nos debe ocurrir con la Biblia, debemos hacerlo con entendimiento. Y quizá esto también requiera que sea más pequeña la lectura que vamos a tener. Quizá no podamos leer 5 capítulos diarios, quizá tengamos que leer 2 o 3 capítulos para poder entender, para poder comprender lo que leímos. La Biblia no debe leerse solamente por hábito, en la manera de que solamente lo hacemos por hacerlo, sino un entendimiento. Debemos hacerlo con entendimiento, prestando atención, poniendo el sentido en lo que estamos leyendo y entenderlo. Ese es el primer ejercicio que debemos hacer. El segundo dice que debe de ser exhortar, y esto de exhortar lo vemos como animar a los demás hermanos. Como la Biblia también lo dice, debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. Esto es esencialmente la palabra de exhortar, animar, motivar a otras personas a que hagan cosas para el Señor, a que también se ejerciten en esto. Pero quiero poner aquí un ejemplo. No podemos animar o exhortar a hacer algo que no hacemos. Imagínate que llegas a un gimnasio y te toca un instructor de 120 kilos, que no cuida su salud, que nunca lo has visto levantar una pesa, o esto nos llegó a pasar muy probablemente con nuestro profesor de educación física. Todos llegábamos y solamente decía ponte a jugar fútbol y el profesor de educación física era un gordito de 110 kilos que no hacía nada de ejercicio y eso no es lógico. Podemos pensar en eso y decimos, ¿cómo es posible que alguien me quiere animar a hacer algo que él mismo no hace? Y esto es donde debemos también tener cuidado de nosotros mismos. Debemos exhortar a los demás hermanos, quizá a leer, quizá a compartir, no lo sé, hay muchas cosas en las cuales podemos animar a los hermanos a hacer, pero debemos tener cuidado de nosotros también estar ejercitados en eso. Si vamos a animar a un hermano, por poner un ejemplo, a correr un maratón con nosotros, es porque nosotros también estamos listos para correr ese maratón, porque nosotros también estamos preparados, porque también podemos hacerlo y porque también lo hemos hecho. No podemos llegar a una carrera y que alguien te pregunta, oye, ¿y esto cómo es? No, pues no sé, nunca lo he hecho. Oye, pero tú me trajiste aquí. Esto es algo que debemos tener cuidado, ejercitarnos para exhortar a los demás hermanos, exhortarlos, animarlos, pero siempre teniendo el cuidado de que, como Pablo también dice en esta carta, seamos ejemplo a los demás. Esa es la segunda cosa en la que debemos ejercitarnos, exhortando. Pero la tercera es enseñar. Y esto de enseñar está comprobado que es una de las mejores estrategias para retener lo que aprendemos. Enseñarlo a los demás. Pero lo mejor que podemos enseñar a las personas es el Evangelio. Cuando enseñamos, tenemos que enseñar algo que sabemos. Para ser profesor, no tienes que aprender algo. Y aquí es donde quiero que pensemos en la esencia del Evangelio, en que somos salvos, en lo que conocemos y que eso es lo que debemos poder enseñar. Y podemos llevar esto a un punto de evangelización. Enseña el Evangelio. Se supone que es lo que conoces a profundidad. Quizá no conocemos escatología al final de los tiempos, quizá no conocemos tantas doctrinas un poco confusas a profundidad, quizá por falta de tiempo, quizá por falta de diligencia, que es algo que debemos trabajar, pero se supone y debemos conocer el Evangelio de tal manera en que lo podemos enseñar a cualquiera que nos viene y nos pregunta acerca de esto. Pedro habla de esto y Pedro dice que debemos estar listos, apercibidos para contestar con mansedumbre a cualquiera que venga y nos pregunte acerca de la esperanza que tenemos. Entonces, debemos ocuparnos y disciplinarnos
y ejercitarnos, que es la palabra bíblica que utiliza, en enseñar, en llevar el evangelio. Y claramente esto es un aspecto de enseñar, porque podemos llevarlo más allá, como enseñar en la iglesia. Pero esto va a requerir que también hayamos sido ejercitados en leer y en aprender lo que estamos enseñando. Pero principalmente quiero que nos ejercitemos en la evangelización, en enseñar a las personas que no conocen el evangelio, que están equivocados. Este es nuestro trabajo. Y quiero terminar poniendo un ejemplo, esta parte quiero terminarla poniendo el ejemplo de qué tal que nosotros estamos en un gimnasio y alguien está utilizando un aparato mal. Yo creo que si alguna vez has ido a un gimnasio, eso te ha pasado, ver a alguien que está utilizando un aparato de una manera equivocada. Y a veces podemos encontrar esto en la vida. Andando por la calle podemos encontrar personas que no saben cómo vivir la vida, que no saben cuál es el propósito de su vida, que están perdidos en el mundo, que quizá piensan que la salvación es por obras y están equivocados, están tratando de llegar a la salvación por un camino que los va a llevar únicamente al infierno, pero tú y yo sabemos cómo se hace correctamente, porque ya hemos sido ejercitados en eso, porque debemos ejercitarnos y ahora debemos no solamente ejercitarnos en saber, sino también ejercitarnos en enseñar, en llevarlo a ellos. Entonces, estas son las cosas en las cuales debemos ejercitarnos, en leer, en exhortar y en enseñar. Y como conclusión tenemos el inicio del capítulo siguiente donde Pablo dice, no descuides el don que está en ti. No debemos descuidarnos. Cuando uno hace ejercicio regularmente, todos conocemos a la persona que le gusta salirse a correr o ir al gimnasio, que cuida de su salud, pero por alguna razón deja de ejercitarse, deja de ir regularmente al gimnasio, empieza a comer más, empieza a tener una vida más sedentaria y empieza a engordar, su salud empieza a decaer y nos lo encontramos y decimos, hey, ¿qué te pasó? Tú eras alguien que llevaba su vida saludable, que leía constantemente la Biblia, que enseñaba y ahora estás en el mundo, ahora estás siguiendo los deseos de la carne. ¿Por qué pasa eso? Por dejar de hacer ejercicio, por descuidar el don que está en nosotros. Eso es lo que lleva a pasar. No debemos descuidar lo que Dios nos ha dado y debemos ejercitarse porque tiene un gran provecho. Pablo pone una pequeña comparación de lo que podemos obtener con un ejercicio corporal y yo les digo, jóvenes, es bueno que se ejerciten, hay que bajar esos kilos de más, pero es mucho más importante ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la lectura de la Biblia, en animar a los hermanos, en enseñar las buenas nuevas de salvación. Eso es mucho más importante porque tiene un gran provecho, un provecho que no solo lo podemos ver en esta vida terrenal. Es impresionante esto que muchas veces nos desesperamos cuando no vemos resultados, salimos a caminar una semana, salimos 2 semanas y no vemos resultados, probablemente llega la tercera y seguimos sin ver los resultados y nos desanimamos. Quizá después de 1 o 2 meses dices, wow, ya no tengo la panza que tenía, ahora estoy mejor, pero esto también ocurre con la piedad. La piedad también podemos ver resultados en esta vida, es lo que Pablo está diciendo. A veces nos cegamos como cristianos y pensamos que todo va a ser en el cielo, pensamos, ok, pues todo lo voy a ver en el cielo, cuando esté en el cielo, pero Pablo dice, no, puedes ver provecho aquí, y Pablo hace un énfasis en este versículo, porque él dice, hey, puedes ver en esta vida presente. Hubiera sido suficiente que Pablo hubiera dicho, hey, tiene promesa en esta vida. Pero Pablo dice, en esta vida presente, ahorita, puedes ver resultados de ejercitarte en la piedad. No descuides el don porque tiene provecho en esta vida, pero no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna, donde de veras valen las cosas, donde el oro se utiliza para pavimentar calles. Ahí es donde verdaderamente podremos ver el beneficio de ese ejercicio que debemos hacer en esta tierra.